¿Alguna vez has sentido que nadie cree en ti? Que por más que des lo mejor, las miradas siempre pasan de largo, como si no existieras. Esta es la historia de un muchacho que vivió en el olvido, pero que terminó cambiando el rumbo de toda una nación. El sol se alzaba lentamente sobre los campos de Belén. El cielo, aún manchado por tonos de púrpura y dorado, anunciaba un nuevo día. Entre las suaves colinas, donde el viento jugaba entre las hojas y las ovejas balaban perezosamente, un joven de cabellos rizados y rostro aún marcado por la adolescencia tocaba una flauta de madera mientras vigilaba su rebaño. Su nombre, David. Nadie fuera de su familia sabía quién era, y dentro de su familia, parecía que tampoco importaba mucho. David, gritó su hermano mayor desde lo alto del sendero. Deja de tocar y presta atención. Una de las ovejas se está alejando otra vez. Eres un distraído. David se levantó rápidamente, guardando su flauta, y corrió tras la oveja con agilidad. No respondió al regaño. Estaba acostumbrado. Era el menor de 8 hermanos, y la voz de los demás siempre sonaba más fuerte que la suya. Pero en su silencio había algo especial. En su corazón había un fuego que nadie más veía. Los días de David eran solitarios, pero llenos de conversación. No con sus hermanos, ni con sus vecinos. Hablaba con Dios. Le cantaba, le confiaba sus miedos, sus sueños. Allí, en lo escondido, nacía una relación profunda, forjada entre canciones, oraciones y momentos de peligro. Porque aunque pareciera simple, cuidar ovejas no era tarea fácil. Más de una vez había enfrentado leones y osos, armados solo con su honda, su bastón y su fe. Un día, mientras Samuel, el profeta respetado en todo Israel, llegaba a Belén siguiendo una orden divina, una atmósfera de expectativa se apoderó del pueblo. Dios le había dicho que ungiera a un nuevo rey, alguien escogido por él, no por los hombres. Samuel, obediente, llegó a la casa de Isaí, el padre de David. «Tráeme a tus hijos», le dijo Samuel. «El Señor ha elegido a uno de ellos». Isaí asintió con respeto y mandó llamar a sus 7 hijos mayores. Uno a uno, desfilaron delante del profeta. Eran fuertes, altos, con apariencia de guerreros. «Este debe ser el elegido», pensó Samuel al ver a Eliab, el primogénito. Pero Dios le susurró al corazón: «No mires su apariencia ni su altura, porque yo lo he rechazado. El hombre mira lo exterior, pero yo miro el corazón». Y así, uno por uno, fueron pasando, y uno por uno, fueron descartados. Samuel frunció el ceño, confundido. Miró a Isaí. «¿Estos son todos sus hijos?» Isaí dudó un momento. Bajó la mirada, como si recordara algo sin importancia. «Bueno, queda el menor. Está cuidando las ovejas. Mándalo a llamar», dijo Samuel. «No nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue». El ambiente se volvió tenso. ¿Cómo podía ser que Samuel, el hombre de Dios, quisiera ver al pequeño David? Los hermanos intercambiaban miradas de desconcierto. Algunos incluso torcieron la boca con desdén. Un sirviente salió corriendo al campo. David, cubierto de polvo y olor a pasto, llegó unos minutos después. Sus mejillas estaban enrojecidas por la carrera, y sus ojos brillaban con una luz que ninguno de sus hermanos tenía. Cuando Samuel lo vio, sintió algo profundo. Dios le habló de nuevo. «Este es, úngelo». Nadie lo esperaba, nadie lo entendía. Pero ahí, delante de todos los que lo habían ignorado, el aceite fue derramado sobre su cabeza. David, el pastor, el invisible, el ignorado, fue ungido como el futuro rey de Israel. El silencio en la sala era pesado. Isaí apenas podía levantar la vista. Sus hermanos, en Soc, no sabían si estaban soñando o si era una broma del cielo. Pero David no dijo nada. No alardeó, no se quejó. Solo cerró los ojos y sintió la presencia de Dios como nunca antes. En ese momento, algo cambió para siempre. Lo que los hombres rechazan, Dios redime. Lo que el mundo ignora, Dios exalta. Y lo que parece pequeño, en las manos del Creador, se vuelve inmenso. A partir de ese día, David volvió al campo como si nada hubiera pasado. Aún sentía el aceite en su cabello, el peso sagrado del llamado en su pecho, pero fuera de él, el mundo seguía igual. El viento soplaba del mismo modo entre los árboles, las ovejas balaban como siempre,
y su familia lo trataba con la misma indiferencia de antes. Sus hermanos no hablaban del asunto. Fingían que nunca ocurrió. La unción que debía ser motivo de honra se convirtió en un silencio incómodo en la casa de Isaí. Nadie quería aceptar que el más pequeño, el olvidado, había sido elegido por Dios. Algunos lo miraban con sospecha, otros con envidia, pero nadie con respeto. «¿Rey tú?», murmuró Eliab, el mayor, una tarde mientras entrenaban con espadas. «Apenas sabes cuidar ovejas, ¿y ahora piensas que vas a gobernar?». David bajó la mirada. No respondió, no por falta de palabras, sino porque había aprendido que no vale la pena discutir con quienes no pueden ver lo que Dios ya reveló. Él confiaba. Sabía que Dios no lo había escogido por accidente. Los días pasaban, y mientras sus hermanos eran entrenados como guerreros, David seguía solo en los campos. Pero lo que parecía desprecio era en realidad preparación. Allí, en lo oculto, sin aplausos ni testigos, su fe crecía. Cada vez que protegía una oveja de un oso o un león, no solo salvaba vidas, también afirmaba su llamado. «Señor», susurraba en las noches estrelladas, «aunque todos me ignoren, yo sé que tú me ves. Si tengo que esperar, esperaré, pero no me sueltes». Una noche en particular, mientras el fuego chispeaba frente a su tienda improvisada, David recordaba las palabras del profeta Samuel, las miradas de asombro de sus hermanos, el silencio pesado de su padre. Había dolor en su corazón, pero también una paz inexplicable. Algo dentro de él le decía que su momento llegaría. No sabía cómo, ni cuándo, solo sabía que debía estar listo. El rechazo no solo venía de su casa. Cuando visitaba el pueblo para llevar provisiones o mensajes, los vecinos hablaban bajo cuando lo veían. Algunos lo miraban con lástima, otros con burla. La noticia de que un muchacho había sido ungido como rey se había esparcido, pero para la mayoría era solo una historia ridícula. «¿Ese niño, rey?», decía un anciano en la plaza, entre carcajadas. «El profeta debe haber perdido el juicio. ¿Quién lo tomará en serio?», añadía otro. «Ni su familia lo respeta». David escuchaba, siempre desde lejos. A veces fingía no oír. Otras, simplemente sonreía. No era orgullo, era fe. La fe de quien sabe que no necesita que el mundo lo apruebe, si el cielo ya lo ha elegido. Pero lo más duro estaba por venir. Un día, su padre lo llamó de regreso a casa. «Lleva estos panes y quesos a tus hermanos», dijo Isaí, sin mirarlo a los ojos. «Están con el ejército en el valle de Elá. Averigua cómo están y tráeme noticias». David asintió, como siempre, obedeció sin quejarse. No le importaba la tarea. Estaba feliz solo por poder ver a sus hermanos y, quizás, vivir algo nuevo. Cuando llegó al campamento, el ambiente era tenso. El ejército de Israel estaba paralizado. Un gigante llamado Goliat se burlaba de ellos cada día, desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Y nadie se atrevía. Nadie. David entregó la comida, pero lo que vio y escuchó encendió algo dentro de él. No entendía cómo podían permitir que ese filisteo insultara al Dios vivo sin que nadie actuara. Fue entonces cuando empezó a hacer preguntas, inquieto. ¿Quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente? El diablo oyó y estalló de rabia. «¿Qué haces aquí?», le gritó frente a todos. «Conozco tu soberbia. Solo viniste a ver la batalla. ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas que cuidas?». David lo miró. La herida fue profunda. No solo por las palabras, sino por la humillación pública. Pero aún así, respondió con firmeza. «¿Qué he hecho ahora? ¿No puedo ni hablar?». Su hermano no sabía que, con esas palabras, David estaba empezando a dar el primer paso hacia el propósito que Dios le había asignado. Porque lo que para los demás era arrogancia, en realidad era convicción. Y lo que parecía locura, era obediencia. David no era solo el rechazado, era el escogido. Y estaba a punto de demostrarlo. Las palabras de su hermano aún resonaban en su mente, como una herida que no dejaba de doler. Pero David no se dejó detener. Sabía que esa reacción no venía solo del desprecio de un hermano mayor, sino de un espíritu de temor que se había apoderado del campamento entero. Todos los hombres de Israel, hombres entrenados, fuertes, armados, temblaban cada vez que la voz de Goliat retumbaba por el valle. Aquel día,
Como cada mañana, el gigante descendió desde las filas filisteas. Su armadura brillaba al sol, y cada paso que daba hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Era un coloso. Medía más de 2,5 metros. Su lanza era como un árbol, y su escudo era tan grande que lo cargaba otro hombre delante de él. Pero lo más pesado no era el acero que vestía, sino su arrogancia. ¿Dónde están sus valientes? Rugió con una voz que atravesaba montañas. ¿No hay un solo hombre entre ustedes que se atreva a enfrentarme? Elijan a uno. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes servirán a los filisteos. Hubo un silencio helado. Nadie se movía. Nadie respiraba. El miedo había encadenado los corazones. David apretó los puños. No entendía cómo podían permitir tal afrenta. No era solo un desafío militar. Era una blasfemia contra Dios mismo. Y lo que para los soldados era una amenaza, para él era una oportunidad. ¿Qué se hará al hombre que venza a este filisteo?, preguntó, acercándose a los soldados. Porque esto no puede quedar así. Algunos lo miraron con burla, otros con sorpresa. El rey Saúl ofrece riquezas, su hija en matrimonio y exención de impuestos para su familia, respondió uno. Pero eso no importa. Nadie va a enfrentarlo. Es un suicidio. Pero David no apartó la mirada del horizonte. Mientras todos veían un gigante, él veía una puerta. Mientras todos medían fuerzas, él medía fe. Sus palabras llegaron rápido a oídos del rey. Saúl, curioso y desesperado, mandó llamarlo. Cuando David entró en la tienda real, el contraste fue evidente. Un joven delgado, con ropa de pastor y ojos encendidos, frente a un rey atormentado, cubierto de dudas. «No puedes ir contra ese filisteo», dijo Saúl, sin rodeos. «Eres solo un muchacho. Él ha sido guerrero desde su juventud». David respiró hondo. Su voz no tembló. «Tu siervo pastoreaba las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de rebaño, yo lo perseguía, lo hería y lo rescataba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Así será con este filisteo, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Saúl lo miró en silencio. Era como si el joven hablara con una autoridad que no venía de su edad ni de su experiencia, sino de lo alto. «Ve», dijo finalmente, «y que el Señor esté contigo». Saúl intentó vestirlo con su propia armadura. Le colocó el casco, la coraza, la espada. Pero David apenas podía moverse. «No puedo andar con esto», dijo, quitándose todo. «No estoy acostumbrado». Tomó entonces lo que conocía, su cayado de pastor, su honda de cuero, y fue al arroyo cercano, donde recogió 5 piedras lisas y las guardó en su bolsa. Nada más. Mientras caminaba hacia el valle, el murmullo se extendía por todo el campamento. Soldados, oficiales y criados salían de sus tiendas para ver lo impensable. Un niño enfrentando a un monstruo. Del otro lado, Goliat lo vio acercarse. Se rió. Su voz retumbó como un trueno. «¿Soy un perro que vienes a mí con palos?», gritó. «¿Este es su campeón? Voy a darte a las aves del cielo y a las bestias del campo». David no se detuvo. Su paso era firme. Sus ojos estaban fijos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, gritó con fuerza. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mi mano. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor». Fue en ese momento, mientras el sol se alzaba sobre el campo de batalla y 2 mundos colisionaban, que el cielo y la tierra se alinearon. Ese instante no fue solo el inicio de una pelea, fue el cumplimiento de un llamado. Porque Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y David, el rechazado, estaba listo. El viento se detuvo. El murmullo cesó. Era como si todo el cielo contuviera la respiración, esperando lo que estaba por ocurrir. 2 figuras se acercaban una a otra en medio del valle de Ela. De un lado, un guerrero cubierto de hierro, con voz de trueno y mirada asesina. Del otro, un joven sin armadura, con ropa de pastor, una honda en la mano y fuego en el corazón.
Goliat levantó su lanza y comenzó a avanzar, seguro de que en segundos aplastaría al pequeño insolente. Pero David no retrocedió. Al contrario, corrió hacia con decisión, sacando una piedra de su bolsa y colocándola con rapidez en su honda. Mientras giraba la correa de cuero sobre su cabeza, sus labios murmuraban una última oración. «Señor, que todos sepan que tú eres Dios». Y soltó. La piedra voló como un rayo. Cortó el aire con precisión divina y se incrustó en la frente del gigante. Goliat se detuvo por un segundo, tambaleó y cayó de bruces contra la tierra, haciendo temblar el suelo. Un silencio sepulcral se apoderó del valle. Los filisteos no podían creerlo. Los israelitas tampoco. Un niño había vencido al guerrero más temido de su tiempo. No con espada, no con armadura, con fe. David se acercó, tomó la espada del propio Goliat y, sin dudarlo, cortó su cabeza. El ejército filisteo, aterrorizado, huyó en desorden, y los israelitas, inspirados por el valor de un solo joven, los persiguieron hasta derrotarlos por completo. Aquel día cambió todo. David, el despreciado, el invisible, el pastor del campo, fue recibido como un héroe nacional. Las mujeres cantaban su nombre por las calles. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Su fama se extendió rápidamente por todo Israel. Pero lo más importante no fue su popularidad. Fue la confirmación de que lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que parecía imposible se volvió real. No porque David fuera fuerte, sino porque creyó. En el campo, solo, nadie lo vio matar al león ni al oso. Pero ese día, todos vieron lo que un corazón rendido a Dios puede hacer. Sin embargo, la victoria no lo llenó de orgullo. No pidió trono, ni título, ni honores. Volvió a su vida con la misma humildad, porque David entendía algo que muchos olvidan, que los verdaderos héroes de la fe no buscan reconocimiento, solo quieren obedecer. En el palacio, el rey Saúl observaba todo con una mezcla de admiración y temor. Nunca había visto a alguien como él, y, aunque en ese momento lo recibió con sonrisas y promesas, su corazón comenzaba a llenarse de celos, porque cuando Dios levanta a alguien, ni los tronos están seguros. David no lo sabía aún, pero su camino apenas comenzaba. Aquel momento en el valle fue una prueba, sí, pero no la última. La victoria sobre Goliat fue solo el principio de una vida marcada por guerras, persecuciones, traiciones y grandes milagros. Porque así es con los llamados por Dios. No son llevados directamente a la gloria, sino primero al horno, no para ser destruidos, sino para ser formados. Y David estaba dispuesto. Ya no necesitaba la aprobación de su padre, ni de sus hermanos, ni del pueblo, porque había recibido algo que nadie podía quitarle, la validación del cielo. Aquel día, el mundo vio una piedra derribar a un gigante, pero el cielo vio a un corazón obediente derribar al orgullo, al miedo y a la incredulidad de una nación entera. Aquel día no fue solo una victoria sobre un gigante, fue una revolución silenciosa en los corazones de todos los que habían dudado. Algo se quebró en el ambiente espiritual de Israel. Aquellos que antes se burlaban, ahora guardaban silencio. Aquellos que lo ignoraban, ahora lo buscaban con admiración. David, el pastor que ni siquiera fue considerado digno de asistir al banquete del profeta, se convirtió en el nombre que llenaba las calles y los salmos del pueblo. Al regresar del campo de batalla, las mujeres salieron con panderos y danzas. Las voces se unieron en un canto que recorrería generaciones. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. El eco de esas palabras llegó hasta el corazón del rey Saúl, y no lo llenó de alegría, sino de sombra. Su rostro se tensó. Sus ojos, antes amistosos, ahora observaban al joven con una mezcla de temor y celos. En su interior, algo ardía, el miedo de que Dios ya no estuviera con él, y de que ese muchacho fuera su reemplazo. Pero David no buscaba coronas. No exigía trono ni reconocimientos. Volvió a servir al rey como músico, como escudero, como soldado fiel. Seguía tocando el arpa para calmar la tormenta que se apoderaba del alma de Saúl. Lo hacía con la misma humildad con la que cuidaba ovejas. Su corazón no había cambiado. Era el mismo joven que cantaba a solas en el campo, solo que ahora su escenario era un palacio, y sus enemigos más sutiles.
Y aunque los hombres ya lo veían diferente, David nunca permitió que la fama lo alejara de su esencia. No vestía como príncipe, no se comportaba como celebridad. Seguía orando, componiendo salmos, buscando a Dios en lo secreto, porque entendía algo que muchos olvidan. La victoria no lo convertía en especial. Lo que lo hacía especial era haber confiado en Dios cuando nadie más lo hizo. Su transformación no fue solo externa. Sí, ahora era conocido. Sí, ahora tenía influencia. Pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de él. La fe que antes solo servía para cuidar ovejas, ahora sostenía una nación. El coraje que antes lo hacía enfrentar leones, ahora lo impulsaba a liderar ejércitos. El corazón que antes se rompía por el rechazo, ahora estaba fortalecido por la presencia de Dios. Pero no todo era celebración. En la oscuridad del palacio, Saúl comenzó a maquinar en secreto. El amor del pueblo por David se volvió una amenaza. La presencia de David, una incomodidad. Y así, de héroe nacional, David pasaría pronto a fugitivo. Pero aún no lo sabía. Esa es la ironía del llamado de Dios. Cuando te levanta, también permite que seas probado. No para destruirte, sino para afirmar tus raíces. Y David estaba a punto de entrar en una nueva temporada, donde aprendería que ser ungido no significa tener una vida fácil, significa estar preparado para cualquier batalla. Pero por ahora, Israel celebraba. La historia del pastor que venció al gigante se contaba alrededor de fogatas, en canciones, en oraciones. Los niños jugaban con ondas, imitando su hazaña. Los ancianos lo mencionaban con respeto. Y en cada rincón del reino, un susurro se repetía una y otra vez. Dios está con David. Ese era el verdadero milagro. No la piedra, no la fuerza, no la fama. Lo que transformó al rechazado en héroe fue la mano de Dios sobre su vida. Y eso, nadie podía quitarle. Tal vez tú no tienes una onda como David. Tal vez no te enfrentas a un gigante de casi 3 metros, vestido de hierro. Pero si eres sincero contigo mismo, sabes que hay gigantes en tu vida. Gigantes que no se ven con los ojos, pero que se sienten con el alma. Gigantes que te despiertan en la noche, que te paralizan cuando quieres avanzar, que susurran mentiras en tu mente. No eres suficiente, no eres capaz, no hay propósito para ti. Muchos no hablan de ellos, pero están ahí. El rechazo, la comparación, la ansiedad, la inseguridad, la culpa del pasado, el miedo al futuro. Gigantes silenciosos que se burlan de tu fe, que intentan robarte la identidad que Dios te dio. Y lo peor es que muchas veces, como David, esos gigantes no aparecen en la guerra, aparecen en casa. ¿Cuántas veces has sentido que los que más te rodean son los que menos creen en ti? ¿Cuántas veces tus propios Eliab, personas cercanas, te han herido con palabras que aún resuenan en tu interior? Frases como, tú no sirves para esto, estás soñando demasiado, eso no es para ti. Tal vez no te ungen con aceite, pero te cubren con dudas. No te lanzan piedras, pero te matan con miradas y silencios. Pero escúchame, eso no define quién eres. El mismo Dios que vio a David cuando nadie lo vio, es el Dios que hoy te está mirando. Tal vez tú no tienes títulos, ni influencia, ni posición. Pero si tienes un corazón dispuesto, tienes todo lo que necesita. Porque Dios no está buscando los más capacitados, está buscando los más obedientes. Mientras los hombres buscan apariencia, Dios busca esencia. Mientras otros hacen fila para impresionar al mundo, Dios camina en silencio por los campos, buscando a alguien como tú, alguien que ora cuando nadie lo ve, que sigue creyendo aunque esté cansado, que sigue cantando aunque tenga el alma herida. Y cuando Él te encuentra, nada ni nadie puede detener lo que viene. Lo que marcó la vida de David no fue el momento en que mató a Goliat. Lo que verdaderamente lo hizo diferente fue la forma en que vivió antes de ese día. David no se convirtió en un héroe cuando derribó al gigante. Él ya era un héroe cuando cuidaba ovejas en anonimato, cuando peleaba con osos sin testigos, cuando escribía salmos para un Dios que parecía guardar silencio. La grandeza de David no nació en el campo de batalla, nació en el lugar secreto. Y ahí es donde tú estás ahora. Tal vez no te das cuenta, pero cada día que eliges ser fiel, estás entrenando. Cada vez que oras aunque no sientas nada, estás fortaleciendo tu fe.
Cada vez que eliges perdonar cuando todo dentro de ti quiere vengarse, estás desarrollando un corazón conforme al de Dios. Porque antes de usarte en público, Dios te forma en privado. ¿Y sabes algo más? El rechazo fue necesario. Sí, dolió, pero te preparó. Si David hubiese sido el favorito de su casa, quizás nunca habría desarrollado esa fe íntima con Dios en el campo. Si sus hermanos lo hubiesen apoyado, tal vez nunca habría sentido la necesidad de buscar aprobación en el cielo. A veces, el rechazo de los hombres es la señal de que Dios quiere hablarte a solas. Tal vez hoy no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando. Tal vez sientes que todos avanzan menos tú. Pero quiero que recuerdes algo. El que parece más atrasado, a veces es el que Dios está posicionando mejor. Él no llega tarde. Él llega en el momento exacto. Y cuando Dios se posiciona, nadie puede quitarte lo que Él te entregó. David fue olvidado por su padre, pero recordado por Dios. Fue despreciado por sus hermanos, pero honrado por el cielo. Fue ridiculizado por un rey, pero llamado para reinar. ¿Y tú? ¿A quién vas a escuchar? Hoy puedes seguir creyendo las voces que te rodean, o puedes empezar a creerle a Dios. Hoy puedes esconderte por miedo al gigante, o puedes enfrentarlo sabiendo que la batalla no es tuya, sino del Señor. Tal vez no tengas todo lo que otros tienen. Tal vez no te sientes preparado. Pero si Dios ya te escogió, entonces no necesitas nada más. Él usó una piedra para cambiar la historia de un pueblo. ¿Qué no podrá hacer con tu vida? Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, quiero que te detengas un momento y respires. Haz una pausa. Cierra los ojos, si puedes. Escucha no solo con los oídos, escucha con tu corazón. Porque este no es solo el final de una historia bíblica. Este puede ser el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. David no fue el primero ni será el último en ser rechazado antes de ser reconocido. Dios tiene esa costumbre celestial de esconder a sus elegidos en temporadas oscuras, no para castigarlos, sino para prepararlos. Porque el aceite de la unción no se derrama sobre cabezas impacientes, sino sobre corazones formados en el secreto. Y tú, querido amigo, querida hermana, ¿cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuántas veces has sentido que Dios está en silencio? ¿Cuántas veces has pensado que todo está detenido, que los sueños se congelaron, que las promesas se retrasaron? Pero déjame decirte algo que viene directo del corazón de Dios. El silencio no es ausencia, es entrenamiento, es preparación, es estrategia. Dios no te ha olvidado. Él no juega con tu tiempo. Él está perfeccionando tu carácter, está alineando tu espíritu, está moldeando tu fe. Porque cuando llegue el día, y créeme, llegará, no enfrentarás a tu gigante como una víctima herida, sino como un guerrero formado, como un David que no necesita espada, porque camina con la presencia del Señor. Y en ese día no solo vencerás, también inspirarás a otros. Porque la historia de David no terminó con la piedra. Terminó cuando otros, al ver su valentía, se atrevieron a salir de las tiendas, a romper el miedo, a correr hacia la batalla. Tu victoria no es solo para ti. Lo que estás viviendo no es solo para tu crecimiento personal. Dios está levantando en ti una voz, una historia, un testimonio que va a liberar a otros. Vas a ser prueba viviente de que el rechazo no es el final, de que las lágrimas no son en vano, de que la fe verdadera transforma destinos. La gente puede haberte etiquetado como el que no tiene futuro, la que no logra nada, el que siempre se equivoca, la que no califica, pero Dios tiene una etiqueta diferente. Mi hijo amado, mi hija escogida, guerrero de fe, vasija de honra. Recuerda lo que dice su palabra. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Antes de que nadie creyera en ti, Dios ya te había separado. Antes de que pronunciaras una palabra, Él ya te había dado propósito. Y si el mundo te cerró las puertas, tranquilo, Dios te está abriendo una mejor. Si otros te empujaron hacia atrás, no te preocupes. Dios te está posicionando para saltar más alto, porque a veces, lo que parece un retroceso, es solo una catapulta celestial. Así que no te rindas, no te compares, no te detengas. Sigue sembrando aunque nadie vea. Sigue adorando aunque nadie aplauda. Sigue creyendo aunque el terreno parezca seco, porque los David de hoy no nacen en palacios.
Nacen en el silencio, nacen en los campos olvidados, nacen en la lucha, en el llanto, en el anonimato. Pero cuando Dios dice es ahora, ni 1000 Goliaths podrán detener lo que está por manifestarse. Y si esta palabra encendió algo dentro de ti, si algo en tu espíritu despertó mientras escuchabas esta historia, entonces no te vayas sin hacer 2 cosas importantes. Primero, deja tu me gusta en este video. No es solo por apoyo, es porque cada interacción ayuda a que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan escuchar esto mismo. Quizás alguien está al borde de rendirse, y tu me gusta puede hacer que este mensaje llegue justo a tiempo. Segundo, suscríbete al canal Fe y Sabiduría. Aquí compartimos contenido que no solo informa, sino que transforma. Historias como esta, verdades bíblicas con poder, enseñanzas que tocan el alma y levantan corazones. Y al suscribirte, no solo te unes a un canal, te unes a una comunidad de fe que camina contigo. Y si puedes, comparte este video con alguien, un familiar, un amigo, alguien que esté atravesando un valle difícil. Quizás hoy, a través de ti, Dios va a hablarle como te habló a ti. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y gracias por permitir que la palabra de Dios haga lo que mejor sabe hacer: sanar, levantar y transformar. Recuerda siempre esto: no importa cómo otros te ven. Lo que importa es cómo te ve Dios. Y Él te ve como un héroe de la fe. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nunca olvides, tu historia apenas está comenzando.